buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla como siempre el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano que nos escucha en diferentes partes del planeta. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias, como siempre, por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Como muchas veces hemos dicho en el canal, hay una máxima muy importante que usted debe saber en el estudio bíblico y es que toda la Escritura fue escrita solo para el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es decir, dicho en otras palabras, en el Antiguo Testamento los profetas escribieron solo para Israel, el pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento los apóstoles escribieron solo para la Iglesia, que es el actual pueblo de Dios. Por lo tanto, todo el contenido bíblico no es para los paganos, no está dirigido a los inconversos. La Biblia no es para los perdidos, pero. En la palabra de Dios hay pequeñas secciones donde Dios le dice a su pueblo lo que su pueblo debe decirle a los impíos, a los inconversos y a los perdidos. Se lo repito. En la palabra de Dios hay pequeñas secciones donde Dios le dice a su pueblo lo que su pueblo debe decirle a los impíos, a los inconversos y a los perdidos. ¿Comprende este argumento, estimado oyente? Bien, pues eso es precisamente lo que haremos hoy. Tomaremos una pequeña parte de la carta de Lucas a Teófilo, en Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31, y de ahí sacaremos y compartiremos ese mensaje de lo que Dios piensa del inconverso y por extensión de todos los que nos escuchan, sean católicos romanos, sean pentecostales, sean adventistas, sean calvinistas reformados, sean unicitarios, sean mesiánicos, sean bautistas liberales o sean de las iglesias que sean. Al fin y al cabo, todos son iguales ante Dios. Todos esos que hemos nombrado son inconversos y perdidos religiosos que necesitan precisamente y urgentemente el tema de hoy. Dividiremos el estudio de hoy en dos partes con varios puntos expositivos en cada parte para que sea un mejor mensaje técnico y para su mejor comprensión, estimado oyente. Los puntos que veremos hoy los tiene usted en pantalla para que nos siga en el mensaje. Entremos entonces en el análisis y comentario de la primera parte. En la primera parte analizaremos la voz de Dios. Y luego vamos a analizar el portavoz de Dios, o sea, Pablo. Punto número 1 de Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31, que dice así: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia. Esa frase, en otras palabras, significa que Dios ha tenido paciencia con el hombre por haber ignorado a Dios. No que el hombre sea ignorante, no. El hombre no es ignorante de Dios, sino que el hombre ignora deliberadamente a Dios. Pablo mismo dijo en Romanos capítulo 1, versículo 20, que el hombre no tiene excusa ante Dios porque tiene la creación como un grito de Dios y tiene también la conciencia y el razonamiento como dos alarmas innatas dadas por Dios para conocer a Dios. Por lo tanto, esta ignorancia del pasaje de hoy de Hechos capítulo 17 significa haber ignorado a Dios. Ahora, si una ley universal de Dios es que la paga del pecado es la muerte, entonces todos los hombres ya deberíamos estar muertos tan solo con el primer pecado que hemos cometido. ¿Por qué entonces tenemos tantos años de vida si la paga del pecado es la muerte? Bueno, precisamente porque esa ley universal de que Dios debería matar a todo hombre por tan solo un pecado, eso armoniza con que Dios a la vez le otorga paciencia al hombre antes de matarlo. Usted ya tendría que estar muerto, estimado oyente, por sus pecados y por haber ignorado a Dios. Pero Dios ha pasado por alto eso y le ha tenido paciencia, como dice el pasaje. Y le tiene paciencia porque lo que le espera al hombre detrás de la cortina de la muerte debe ser terrible.
Y usted debería reflexionar urgentemente hoy en este pasaje, porque si no se convierte, usted acumulará más y más castigo por cada día que abusa de la paciencia de Dios con todos sus pecados. Dios le ha soportado muchos años, estimado oyente. Le ha dado vida, le ha dado muchas cosas, y aún encima usted ha estropeado su vida, ha ignorado a Dios y se ha rebelado contra Dios. Ahora le digo una cosa, si Dios le hubiera quitado la vida con todos esos pecados cometidos, usted estaría ahora mismo en un llanto crujiendo los dientes de terror, dolor y horror. Así que valore lo que dice esta frase, estimado oyente. Dios le ha pasado por alto que usted haya ignorado a Dios. Usted solo se ha centrado en usted mismo, en su religión, en su iglesia, y aún encima ha pecado contra Dios, siendo que Dios le ha tenido paciencia, estimado oyente que me escuchas. Dios no tuvo paciencia con el diablo, Dios no tuvo paciencia con Adán y Eva. Así que imagínese qué privilegio tiene usted. Hay muchos que nos escriben y nos dicen, pastor, me importa muy poco lo que usted diga. Usted no me va a cambiar, yo tengo mi iglesia, mi religión y mis ideas. Pero un día ese hombre morderá el polvo de vergüenza y llorará de pánico cuando descubra la verdad y a quién tiene delante. Entonces su soberbia, su religiosidad y su indiferencia se convertirá en temblor cuando Dios le corte la paciencia. ¿Cuántos hombres machistas y mujeres feministas hay hoy? Esos un día llorarán como niños de rodillas, clamando por piedad. Pero no habrá piedad para todos esos hombres y mujeres soberbios que vemos en todos lados, muy dueños de sí mismos, muy seguros de su orgullo, de sus ideas liberales, de su dinero, pero sin darse cuenta que su vida pende de un hilo. Esos soberbios empresarios, esos soberbios ateos, esos soberbios ricos, esos soberbios deportistas, esas soberbias mujeres feministas, esos soberbios pastores, esos soberbios hombres que desprecian la realidad espiritual, esos soberbios que tienen tanta fuerza en sus bocas que serían capaces de derribar un toro, pero que ante Dios serán como cucarachas a las cuales Dios pisará con su pie y los lanzará al fondo del lago de fuego eterno. A ver qué harán ese día con su soberbia cuando Dios se le termine la paciencia por haber ignorado y rechazado a Dios. Políticos, pastores, profesionales, empresarios, religiosos, ricos, reyes, magnates, intelectuales, filósofos, deportistas millonarios, cantantes, sicarios, mafiosos, banqueros y todos aquellos que uno ve caminar con aires de arrogancia, creyéndose alguien porque tienen algo, pero que no son nada, solo son polvo con vida. Todos esos con su soberbia serán humillados ante Dios un día, porque la paciencia de Dios un día se terminará. Pero ese día no solo vendrá para ellos, estimado oyente, no solo para ellos, sino que en ese día se acabará también la paciencia de Dios para usted, estimado oyente que me escuchas. Cuando la paciencia de Dios se acabe, te quitará la vida y la soberbia de hombre duro, hombre borracho, hombre animal, hombre de cama en cama, hombre machista, pastora arrogante, pastor manipulador, sacerdote dictador, mujer feminista y sensual y un largo etcétera. A todos estos se les cambiará la soberbia en llanto. Así que no abuse de la paciencia de Dios, estimado oyente, la paciencia que Dios le está dando en el día de hoy. No ignore más a Dios, porque un día Dios lo ignorará usted para siempre en el tormento eterno, 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 eterno. Punto número 2. El pasaje dice, Dios manda. Imagínese que su jefe de trabajo le manda algo y usted no obedezca. Imagínese estando en el ejército y que un superior le mande algo y usted no obedezca. Imagínese estar en la universidad y que el profesor le mande algo y usted no le obedezca. Imagínese entonces, estimado oyente, en mayor dimensión, la que le espera a usted si Dios manda algo y usted, hombre o mujer, no obedece. ¿Sabe la que le espera? Dios manda que el hombre se arrepienta. Si el hombre no ejerce su libre albedrío para arrepentirse, le espera la condenación eterna.
Pero si el hombre ejerce su libre albedrío para arrepentirse, le espera la gloria eterna. Así de racionalmente sencillo es el tema. Si el hombre ejerce su libre albedrío para pecar, debe usar también su libre albedrío para dejar de pecar, o sea, arrepentirse. Si Dios manda que el hombre se arrepienta, queda descartado el calvinismo reformado que dice que el hombre no tiene libre albedrío. Si Dios manda, eso infiere que el hombre tiene libre albedrío para desobedecer. Y esto es una bofetada para los calvinistas reformados. El arrepentimiento en sí demuestra que hay libre albedrío, tanto para obedecerlo como para desobedecerlo. El arrepentimiento no es un don para unos pocos, como dice el falso calvinista, sino que aquí vemos que es un don universal para todos, porque el texto dice, Dios manda a todos los hombres. Así que el calvinismo selectivo es herejía. Dios, al poner esta orden, implica que el hombre tiene libre albedrío, porque si no, Dios no mandaría. Dios simplemente impondría el arrepentimiento a la fuerza y entonces seríamos como robots. Pero, si ejercemos el libre albedrío en arrepentimiento o no arrepentimiento, con ello demostramos el amor a Dios o el desprecio por Dios. Dios quiere ver el libre albedrío del hombre, por eso manda, y así el arrepentimiento se convierte en la doctrina teológica que sublima el libre albedrío. Todo aquello que determina una decisión meditada y calculada por la razón del hombre, muestra el libre albedrío. Por eso, Dios manda, estimado oyente, que use la razón, vea su estado y se arrepienta. Así que le recuerdo con este punto que, si Dios manda, ni se le ocurra desoír el mandato de Dios, o usted temblará en la cárcel del fuego eterno por rebelión a la autoridad. Piénselo. Punto número 3. En el pasaje de hoy vemos que Dios es radical. Cuando dice a todos, en todas partes, esa frase está hablando de radicalidad. No hay forma de esquivar esta radicalidad. Esta radicalidad universal muestra que no hay un grupo especial elegido por Dios. No. Aquí no hay calvinismo reformado que valga. Aquí volvemos al mismo punto. El mandato de Dios es universal para todos los hombres, en todas las épocas y en todos los lugares. Radicalidad en estado puro. Y en nuestro ministerio, el mensaje es igual, es radical. Cuando la gente escucha nuestros mensajes, nos tildan de radicales, extremistas, orgullosos, duros, sin amor, que nos creemos mejor que nadie y un largo etcétera. Pero, señor y señora sentimental, ¿no han visto ustedes la radicalidad de Dios con el diablo? ¿No han visto ustedes la radicalidad de Dios con Adán y Eva? ¿No han visto ustedes la radicalidad de Dios con el diluvio? ¿No han visto ustedes la radicalidad de Dios con Israel? ¿No han visto ustedes la radicalidad de Dios con Nínive y Sodoma? ¿No han visto ustedes la radicalidad de Dios tratando al mundo en el Apocalipsis? ¿No han visto ustedes la radicalidad de Dios en el Calvario matando a su Hijo? ¿Y no han leído ustedes la radicalidad de Dios que habrá el día del juicio final? Señores pastores sentimentales del falso amor de Dios, escúchenme bien, pastores y curas alérgicos a la radicalidad de Dios. Abran los ojos, porque Dios no es amoroso con el hombre pecador. Dios solo es paciente y radical, no es amoroso con el hombre como vemos aquí. En este pasaje evangelístico, Pablo no habla ni una sola vez que Dios ama al hombre en este capítulo dicho a los gentiles de Atenas. ¿Se había fijado? ¿Sabe una cosa más, estimado señor predicador sentimental? Si ahora mismo te vieras cara a cara con Dios, verías la furia de Dios y a ver dónde quedaría tu doctrina falsa del amor sentimental de Dios. La Biblia entera, y en este pasaje modelo universal de Hechos capítulo 17, se muestra la radicalidad de Dios en todos los términos del pasaje. Pero, ¿qué haría un predicador del día de hoy si tuviera una oportunidad como Pablo de hablar en Atenas? Pues empezaría hablando del amor de Dios. Pero Pablo habla de que Dios es creador y juez. ¿Puede ver la diferencia?
Ay de los predicadores de todas las iglesias cristianas y los sacerdotes católicos romanos que engañan a la gente con el amor de Dios y no hablan como aquí de la justicia de Dios el juez. Dios es radical, estimado oyente, y lo vemos en especial en estas dos frases con la palabra radical todo. Todos los hombres en todas partes. Radicalidad total en estado puro. Así debemos enseñar. En este ministerio Tinajas somos y seguiremos siendo radicales, clavando la espada de doble filo en el alma de los sentimentales, de los engañados, de los religiosos, de los cómodos y de los inconversos. Hay demasiado pastor y sacerdote tibio que se aprovecha de la gente que quiere oír cosas templadas. Es un círculo cerrado. Aquí no estamos para sobar el pecado de la gente. Aquí somos como los profetas, somos como Juan el Bautista, somos como el Señor, somos como los apóstoles, somos radicales como Pablo. Y decimos también a todos los hombres y en todas partes que nos escuchan que se conviertan, porque si no lo hacen, les espera el dolor eterno. Deje la buena vida, estimado oyente, deje la flojera, deje la indiferencia, deje la cobardía, deje la comodidad de la iglesia, deje la socialización de su iglesia, deje de vivir para sí mismo, deje de andar de cama en cama o en la misma cama, deje de andar en libertinaje, deje de andar con doble cara, deje de vivir en unión libre, deje de andar en mentira, deje de andar en hipocresía, deje de andar en borrachera, deje de andar de iglesia en iglesia, deje su soberbia, deje el mundo, en definitiva, deje sus pecados antes de que Dios le quiebre el alma. Ese día llegará y no escaparás, hombre o mujer que desprecias la radicalidad de Dios. Punto número 4. El punto número 4 dice que Dios ha fijado un día. Dios tiene fijado un día para quitarle la vida a cada hombre, estimado oyente. La frase es pequeña, pero es intensa. Ese día lo puede acelerar usted si se suicida, por supuesto. O se mete en malas compañías, o si no cuida su salud, o si es un delincuente. Pero ese día al fin llegará, y ese día sus pecados y todas sus obras serán puestas ante Dios y ante todos en el día del juicio. Dios ha fijado un día para quitarle la vida, pero usted no sabe ese día cuál es. Así que debería prepararse para ese día. Sabe que ese día llegará, pero no quiere ni hablar de ese día. Pero no sabe cuándo es tampoco ese día. Ese día fijado por Dios llegará para los líderes, llegará para los pastores, los machistas, los políticos, los arrogantes, los sacerdotes, los obispos, los cardenales, las mujeres pastoras, las feministas, los homosexuales, los trans, los pervertidos, los banqueros, los sicarios, los ladrones, los adúlteros, los corruptos, los injustos y todos los que han rechazado el Evangelio. A todos esos les llegará ese día fijado para ellos y no escaparán. Dios ha fijado un día, estimado oyente. Alguien tiene que decir esto. Pablo es el modelo y ejemplo universal de un hombre soberbio, pero mire lo que pasó. Se humilló y se convirtió antes de que le llegara ese día. El mismísimo Pablo, en Hechos capítulo 26, versículo 19, dice: yo no fui desobediente a la visión del cielo. Ve, ahí está claramente una vez más el libre albedrío y la humillación de Pablo ante Dios antes de que Dios le quitara la vida. Cuando Pablo dice no fui desobediente, eso implica que pudo haberlo sido, pero no lo fue. Así que volvemos al mismo punto, al libre albedrío. Terminamos este punto, estimado oyente, diciendo que hoy es tu día de salvación antes de que llegue el día fijado por Dios para matarte. Asegúrate, estimado oyente, de estar preparado, humillado y convertido para ese día por medio del Evangelio. Punto número 5. Otra frase del pasaje de Hechos capítulo 17, versículo 31 dice: Dios juzgará. Si aquí dice que Dios juzgará con justicia, eso implica por la ley de la inferencia que Dios es juez.
Por lo tanto, si Dios es juez y el hombre comete delitos, el hombre es delincuente ante Dios, el juez, por muy religioso que sea, por mucho que vaya a la iglesia, por mucha misa y rosario que tenga encima, por mucha moral que tenga, sigue siendo delincuente y Dios le juzgará con justicia severa. Y si ese día encuentra tus pecados sin perdonar, le espera a usted el severo e implacable juicio de Dios, pero ya sin salida. Así que, estimado oyente que me escuchas, aproveche este mensaje radical. Olvídese del engaño de que Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Márchese de las iglesias falsas que predican eso y busque el reino de Dios y su justicia como un escudo ante el juicio de Dios cuando Dios le juzgará. El plan maravilloso que Dios tiene es juzgarle un día, como dice aquí, y si le halla con sus culpas sin perdonar, le aplicará la sentencia de cárcel eterna. Mire qué plan más maravilloso tiene Dios para usted. Y entonces, ¿cómo escapará usted de su justicia con todas sus injusticias? ¿Yendo a misa? No. ¿Haciendo una oración de fe? No. ¿Yendo todas las semanas a congregarse por chantaje del pastor? No. ¿Dando innumerables diezmos, haciendo ayunos y 1000 obras buenas? No. Nada de esto y similares cosas le librará del juicio de Dios, de la misma manera que las obras buenas de un delincuente no lo libran del juicio del juez por sus obras malas. Razone esto, estimado oyente. Dios juzgará con justicia. Así dice el pasaje de hoy. Escape del juicio y la justicia de Dios por sus injusticias, por medio de la justicia de la cruz, el Evangelio. Dios juzgará a los calvinistas reformados por enseñar la herejía de que si uno se suicida se va al cielo. Dios juzgará con severidad a los divorcistas por defender el divorcio que Dios aborrece y por fomentar el recasamiento adúltero del divorciado. Dios juzgará a los pentecostales por enseñar el engaño de lo emocional en lugar de usar lo racional. Dios juzgará a cada papa, sacerdote y obispo por haber diseñado la secta más perversa de todos los tiempos, la Iglesia Católica. Dios juzgará a los pastores falsos del falso evangelio del amor de Dios. Dios juzgará con severidad a las mujeres pastoras rebeldes y a las feministas. Dios juzgará a los cobardes que, viendo la verdad, no hicieron caso de la prédica sublime de la justicia de la cruz y se burlaron del evangelio jurídico. Dios juzgará con justicia a los banqueros por la avaricia de empobrecer a la gente con el robo de los bancos. Dios juzgará a los políticos por destrozar el planeta, por corruptos, por mentirosos y por hacer miserable la vida de la gente. En definitiva, políticos, pastores, banqueros, empresarios, dictadores, ladrones, homosexuales, trans, sicarios, adúlteros, fornicarios, hipócritas, religiosos, los que dirigen el orden mundial, los moralistas, y todos esos serán juzgados severamente por Dios, por hacer de este mundo un lugar de miseria, mentira e injusticia. Este mundo merece ser juzgado, estimado oyente. Hay demasiada injusticia que nos habla de la maravillosa paciencia de Dios sobre el hombre perverso. Este mundo debe ser juzgado no solo por sus injusticias, sino también y sobre todo debe ser severamente juzgado por haber despreciado el glorioso evangelio de los señores del evangelio. En definitiva, Dios juzgará al mundo con justicia. Escape del juicio de Dios por medio del evangelio. Y punto número 6 de la primera parte del mensaje. Dios ha puesto al Señor Jesús como juez. El mismo que recibió la justicia divina por tus pecados es el que te juzgará si te mata y encuentra tu conciencia llena de pecados sin perdonar, estimado oyente. El calvinismo no perdona los pecados, el catolicismo no perdona los pecados, el pentecostalismo no perdona los pecados, ser adventista no perdona los pecados. Al contrario,
Es pecado ser adventista, ser católico, ser pentecostal, ser calvinista, ser unicitario, ser mesiánico, ser presbiteriano, ser bautista liberal, ser de las modernas iglesias del día de hoy. Todo eso es pecado. Dios te juzgará igualmente aunque estés en estas falsas iglesias, porque ser de una de las iglesias que hemos nombrado no te librará del Señor Jesús, el juez. El Señor un día vino como Salvador para recibir la justicia divina que merecen tus injusticias. Pero un día Él mismo vendrá como juez de tu vida, y si no te has convertido reconociendo tus injusticias y apropiándote de la justicia que le cayó un día a Él, el Señor Jesús mismo te aplicará la justicia que un día le cayó a Él y tu alma será desgarrada para siempre. El resucitado, el Señor Jesús, un día será el juez de todos los hombres que no tienen el Evangelio del Señor del Evangelio, el Evangelio de la justicia caída en la cruz sobre el Señor Jesús. Entremos ahora en la segunda parte del mensaje. En la primera parte hemos analizado la voz de Dios y ahora vamos a analizar el portavoz de Dios, o sea, Pablo. Punto número 1. Pablo, portavoz de Dios. Si hay un hombre único en este planeta después del Señor Jesús, ese fue Pablo. Moisés en el Antiguo Testamento y Pablo en el Nuevo Testamento son los dos grandes portavoces de Dios. Pero Pablo es único y superior por sobre todos los hombres de Dios. Pablo fue mayor que Moisés en liderazgo, en actitud, en revelaciones doctrinales, en sacrificio, en testimonio y en guiar un pueblo. Moisés guió al pueblo de Israel, pero Pablo ha guiado y guía aún al pueblo de Dios, la iglesia, compuesta precisamente de judíos y gentiles. Moisés solo guió judíos, pero Pablo es más que Moisés porque orienta dos grupos, judíos y gentiles, y tuvo mayor revelación teológica y doctrinal que Moisés. Por lo tanto, podemos decir con toda autoridad que el mayor portavoz de Dios en la tierra, luego del Señor Jesús, fue Pablo. El Señor Jesús fue el Verbo, y Pablo fue la conjugación del Verbo. Pablo supo conjugar muy bien como nadie al Verbo de Dios. Pablo ha sido el más excelente portavoz de Dios sobre la tierra, un modelo único a seguir por el equipo pastoral del Ministerio Tinajas. Queremos ser como Pablo y lo estamos siendo. Por eso, como hemos dicho muchas veces en el canal, somos cristianos por Cristo, somos bautistas por Juan el Bautista y somos paulinos por Pablo. Cristianos, bautistas, paulinos y radicales. Eso es lo que identifica a este ministerio y a este portavoz que les habla hoy. No hay otro apóstol como el apóstol Pablo, estimado oyente. Su literatura, su revelación, su teología y la doctrina paulina es única. Podemos vivir perfectamente sin las cartas de los demás apóstoles, pero no podríamos vivir nunca sin las cartas de Pablo y mucho menos sin la carta a los romanos, como muchas veces hemos dicho en el canal. Pablo fue el gran portavoz del siglo I y nosotros somos como Pablo los portavoces del siglo XXI. Punto número 2. Pablo como modelo. Si se fija y estudia con cuidado el texto de hoy en Hechos capítulo 17, usted verá que Pablo nunca dice a las personas que le están escuchando que Dios les ama. Todo predicador que le dice a la gente que Dios le ama, le está mintiendo. El hombre es enemigo de Dios por sus pecados, y Dios dice que Dios es juez, y un día juzgará al mundo por sus pecados. Entonces, ¿cómo Dios juez va a amar a un delincuente? Pablo no le dice a los atenienses que Dios ahora les ama, no. Más bien, como hemos visto, Pablo les dice que Dios es creador, o sea, es dueño de ellos, les tiene paciencia y que Dios es juez y los juzgará con severa justicia. Ese es el mensaje de Pablo. Eso es ser sincero, es ser valiente y radical y no como los pastores del día de hoy, motivacionales, emocionales, suavecitos, faltos de radicalidad y cobardes al consentir el pecado de la iglesia y por unas monedas se venden como Judas para obtener dinero de la gente. Esos son los que estarán en lo más profundo del abismo del fuego eterno. Debemos hablar con el modelo de Dios, estimado oyente.
Debemos evangelizar como lo fue el mayor evangelista, Pablo. Por lo tanto, aquí, en este pasaje seleccionado para hoy, de Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31, tenemos dos cosas de Pablo. Primero, cómo debe ser el modelo de líder, predicador, evangelista y pastor, o sea, valiente y radical. Y segundo, tenemos el orden que debemos usar para evangelizar. Primero, hablar a los hombres del arrepentimiento y del juicio de Dios. Y luego, mostrarles la salvación de Dios por medio del Evangelio del Señor Jesús, el resucitado. Y por último, punto número 3. Pablo y las dos condiciones. Si se fija bien conmigo en dos palabras importantes de este texto de Hechos capítulo 17, en este texto están nuevamente los dos requisitos universales para salvarse. Primero, el arrepentimiento, que lo tenemos en el verso 30. Ahí dice que todos los hombres se arrepientan. Y en el verso 34 tenemos la otra palabra del otro requisito. Dice creer cuando dice algunos creyeron. ¿Ve? Ahí lo tiene, estimado oyente. Siempre están las dos palabras claves juntas de los dos requisitos universales para la salvación, como dijimos la semana pasada con el mensaje del modelo universal del ladrón salvo del Calvario. Siempre aparecen los dos requisitos necesarios para salvarse. Esta es una enseñanza teológica capital, estimado oyente. Todo hombre, para salvarse, debe obedecer dos requisitos, como vemos aquí. Jesús y Pablo. Pablo y Jesús dijeron exactamente lo mismo en su evangelismo para salvarse. Son necesarias dos condiciones, dos requisitos, dos obediencias. Y llegados precisamente ya al final del mensaje con este último punto, nos viene perfecto para recordarle a usted esas dos condiciones, esos dos requisitos una vez más. Primero, todo ser humano debe humillarse ante Dios, debe reconocer de forma concreta sus pecados ante Dios y debe abandonar los pecados que esté cometiendo ante Dios. Este requisito se llama el arrepentimiento ante Dios. Segundo, todo ser humano debe reconocer ante Dios que merece recibir la justicia divina por sus delitos cometidos en su vida. Todo ser humano debe reconocer que el Señor Jesús recibió en la cruz esa justicia divina que usted merece recibir por sus pecados. Y todo ser humano, para escapar de la justicia divina, debe tomar por la fe esa justicia que le cayó un día al Señor Jesús en la cruz. Así que todo ser humano que obedece cada parte de estos dos requisitos, le serán perdonados todos sus pecados, escapará de la justicia y del juicio de Dios y entrará un día al reino material de los cielos. Amén, aleluya. Que conste en acta. Se levanta la sesión. Y hasta aquí, estimado oyente, con el mensaje intenso y radical del día de hoy. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho fue suficiente para hacerlo reflexionar a usted. Para preguntas del tema, comentarios, consejería pastoral o para hacer una donación al ministerio, escríbanos al correo del ministerio, ministeriotinajas@gmx.es. Por cierto, si usted está siendo bendecido y ayudado por este ministerio, sería justo delante de Dios que ayudara a este ministerio. La Biblia dice que si usted recibe ayuda, usted debe dar ayuda. Eso sería lo justo. Nada más por hoy, estimado oyente. Les ha compartido una vez más la verdad, solo la verdad y nada más que la intensa verdad del tema, el pastor bautista Nikos Ricoy, desde aquí, en Valencia, España, para todos los oyentes hispanoamericanos en cualquier parte del planeta. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje, aquí, en nuestro habitual programa Encuentros.